Y hasta ahí hemos visto la primera parte, que es farmacocinética y farmacodinámica. Vamos a continuar hablando de otro grupo de medicamentos, que en este caso son los anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales. Los anestésicos locales, para poder hablar de anestésicos locales, tengo que recordar de que cuando yo administro un anestésico local, lo administro alrededor de un nervio. Como ustedes ven, este es un nervio. Esto es un nervio. Todo esto es un nervio. Este es un nervio. El nervio está formado por fascículos, que son estas estructuras de acá. Y cada fascículo está formado por neuronas. En fisiología o en neurofisiología, a las neuronas se les conoce como fibras. Entonces tenemos fibras mielínicas que tienen mielina y por ende la conducción de esas fibras es rápida. Y tenemos fibras amielínicas que no poseen mielinas y la conducción es bastante lenta. Normalmente, si nosotros estamos hablando de anestésicos locales, estamos hablando de dolor. Normalmente las fibras que transmiten dolor y que tienen mielina son las fibras A de tipo delta, ¿no? Las fibras A delta. Mientras que las fibras que transmiten dolor, pero no tienen mielina, son las fibras de tipo C. Las fibras de tipo C. Quiere decir que el anestésico local va a difundirse, como ustedes ven acá en la diapositiva, va a tener que atravesar algunas membranas, por ejemplo la membrana del nervio, el epineuro, va a tener que atravesar la membrana del fascículo, el perineuro, y va a llegar recién a la neurona. El anestésico local tiene que llegar a la neurona para hacer su efecto bloqueante del dolor. ¿Y en qué receptor lo hacía? Si ustedes recuerdan la clase anterior, lo hace en unos receptores llamados canal de sodio. Solamente que acá en anestésicos locales el receptor va a tener un nombre un poquito más complejo, que es canal de sodio voltaje dependiente. ¿Qué vendría a ser entonces el anestésico local? Son fármacos que bloquean la iniciación y la conducción de un estímulo nervioso, principalmente actuando en unos receptores llamados, como ven acá en la diapositiva, canal de sodio voltaje dependiente. Canal de sodio voltaje dependiente. El canal de sodio voltaje dependiente no solamente lo tienen las fibras que conducen el dolor. Quiere decir que los anestésicos locales pueden bloquear muchos tipos de fibra. Por ejemplo, cuando el efecto del anestésico recién está comenzando o recién se está presentando, las primeras fibras que se van a bloquear son las fibras del dolor principalmente, que son las fibras que yo deseo bloquear primero. Son las fibras que se bloquean de manera más rápida, ¿no? Las fibras que se bloquean de manera más rápida son las fibras del dolor. Si el efecto del anestésico local se profundiza más, vamos a tener que se van a bloquear las fibras que conducen la temperatura. Por ejemplo, las fibras que conducen frío y las fibras que conducen calor. Si yo o el anestésico sigue progresando su efecto, vamos a tener que bloquear también las fibras de la propiocepción. No solo de propiocepción, sino también las fibras del tacto. El paciente no va a sentir que lo están tocando. Y por último, se bloquean las fibras motoras. El paciente no va a tener una respuesta motora voluntaria. Por ejemplo, cuando a veces al paciente lo hacemos enjuagarse la boca, cuando ya le hemos colocado bastante anestésico local, el efecto ha progresado y el agua se va por un lado del labio porque el paciente no tiene respuesta motora del labio. Como vemos, los anestésicos locales pueden bloquear varios tipos de fibra, ¿sí? Varios tipos de fibra. Dentro de la clasificación de los anestésicos locales tenemos, según su clasificación química, tenemos que son amidas y son ésteres. Las amidas, como ven ahí en la diapositiva, tiene de varios tipos. Tenemos lidocaína, articaína, mepivacaína, bupivacaína, siendo la bupivacaína la que menos se utiliza en odontología, a menos de que sea un procedimiento demasiado extenso, demasiado prolongado, porque es el medicamento que más tiempo de acción tiene, ¿no? Por eso en el ámbito médico se utiliza bastante, porque los procedimientos médicos van a durar precisamente un poco más de tiempo, ¿no? Van a tener una duración más larga. Nosotros en odontología utilizamos normalmente anestésicos locales de acción más corta, como por ejemplo la lidocaína, la mepivacaína y la articaína, ¿no? Todos estos medicamentos que aparecen acá son medicamentos de naturaleza amida. Y dentro de otro grupo de medicamentos, en este caso anestésicos locales, tenemos los medicamentos ésteres. Tenemos por ejemplo la benzocaína, la tetracaína, la procaína, la clorprocaína,
que son medicamentos que normalmente se utilizan en odontología para uso tópico. No se administran inyectables, no se debería administrar por vía infiltrativa, no se debería administrar por vía de bloqueo troncular o bloqueo nervioso troncular, porque estos medicamentos de acá, aparte de tener efectos adversos más severos, también son más riesgo o nos presentan una mayor cantidad de riesgo de producir reacciones de hipersensibilidad o reacciones de alergia. Entonces, estos medicamentos van a ser muy alergénicos. Es por eso que su utilización básicamente es utilización por vía tópica. Si evaluamos o estudiamos la farmacodinamia de estos medicamentos, vemos que, y si recordamos, los anestésicos locales tenían que atravesar varias membranas. ¿Se acuerdan? Epineuro, perineuro, por ejemplo. Y una vez que han atravesado las membranas, recién llegaron acá. Como ustedes ven acá en la diapositiva, llegaron hacia la zona externa de la neurona, porque esto de acá es la neurona, es la membrana de una neurona. Es más, acá se encuentra su receptor de sodio, voltaje dependiente de la neurona. El anestésico local bloquea este canal para que no se transmita el dolor. Esa es su farmacodinamia, ese es su mecanismo de acción. El anestésico local tiene que bloquear, a este receptor de sodio, voltaje dependiente. Pero como ustedes pueden apreciar, lo bloquea entrando a la neurona y bloqueando por dentro. Tiene que bloquear por dentro. El anestésico local bloquea el receptor de sodio o el canal de sodio voltaje dependiente, pero por dentro, por el lado intracelular, lo cual es precisamente un aspecto muy importante. Es un aspecto muy importante. Normalmente, o mejor dicho, los anestésicos locales pertenecen a la familia de medicamentos alcalinos. Son medicamentos alcalinos, siendo la lidocaína el que más se utiliza, la que posee un pK de 7.9 o un pH de 7.9, o sea, es un medicamento alcalino. Normalmente el pH de nuestro cuerpo es un pH de 7.4. Eso quiere decir que si yo administro el anestésico local que tiene 7.9 en un medio que tiene 7.4, presentan bastante afinidad. Tienen tanta afinidad que el anestésico local sin problemas va a atravesar la neurona y va a bloquear con éxito este canal de sodio voltaje dependiente, pero por el lado intracelular. Ahora, ¿qué es lo que sucedería, por ejemplo, en casos de infecciones o en casos de inflamaciones? En una infección, en una inflamación, el pH de la zona ya no es 7.4, es un pH ácido, es un pH que baja. Puede llegar a valores de 4.5, valores de 3, valores muy ácidos. El anestésico local, si yo lo administro en ese ambiente ácido de la infección o en ese ambiente ácido de la inflamación, el anestésico local lo que va a hacer en respuesta a ese medio adverso, lo que va a hacer el anestésico es ionizarse. ¿Qué es la ionización? Es cuando el anestésico se hace más grande. Aumenta el radio iónico del anestésico haciéndose una molécula más grande. Y si se hace más grande no va a poder atravesar la membrana de la neurona y no va a bloquear el canal. Es por eso que los anestésicos locales, cuando se administran en ambientes inflamados, una pulpitis por ejemplo, o en una infección, por ejemplo en un absceso dentalveolar, el medicamento no va a hacer el efecto que yo espero. Si recordamos de la clase anterior, la absorción era el paso del medicamento de donde yo administro la droga hacia la sangre. En el caso de los anestésicos locales, la absorción es un fenómeno adverso para el anestésico. Yo no voy a desear que el medicamento se absorba, porque cuando yo administro anestésico local, por ejemplo, lo administro en la zona de un canino, administro anestésico local, yo quiero que el anestésico se quede ahí, yo no quiero que se vaya a la sangre. Yo no quiero que se absorba. Entonces, en el caso de los anestésicos locales, no se cumple esa regla de que si se absorbe mejor, el efecto va a ser mejor. Acá es al contrario, ¿no? Si se absorbe, el efecto se pierde. Hay muchos determinantes de la absorción, el sitio de la administración, la dosis administrada, las características de cada agente, pero el más importante es la utilización del vasoconstrictor. Si yo utilizo vasoconstrictor asociado al anestésico local,
Lo que va a hacer el vasoconstrictor es que el anestésico se quede más tiempo en la zona donde yo quiero. Va a hacer que la duración del efecto se dé en un mayor tiempo. Y la respuesta es muy fácil, porque el vasoconstrictor lo que hace es que el vaso sanguíneo reduzca su tamaño. Y si reduce su tamaño, obviamente el proceso de absorción se va a volver más lento. Y por ende, mi efecto terapéutico, lo que yo quiero, el efecto anestésico, se va a hacer más duradero. Otros aspectos farmacocinéticos tenemos, por ejemplo, la biotransformación o el metabolismo. Normalmente la biotransformación o el metabolismo de estos fármacos es a nivel hepático. Estos fármacos se metabolizan a nivel del hígado. Todas las amidas se metabolizan a nivel del hígado. La lidocaína, mepivacaína, bupivacaína se metabolizan a nivel del hígado. Mientras que los ésteres, su biotransformación es predominantemente en la sangre, a nivel plasmático. Hay una enzima que se llama pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, que es la que metaboliza fármacos en la sangre. Entonces, hay una excepción. La articaína, por ejemplo, es una amida, como ustedes recuerdan, es una amida, pero que tiene metabolismo de éster. Es la única amida que se metaboliza en la sangre, no en el hígado. Y quizás si tuviésemos un paciente con enfermedad hepática, que yo sé que le voy a hacer un procedimiento, que le voy a colocar bastantes cartuchos, es mejor de repente optar por articaína, ya que la articaína la puede inyectar, pero aparte de eso, la articaína se va a metabolizar a nivel de la sangre, por esa pseudocolinesterasa, por ejemplo. Otro aspecto farmacocinético es la eliminación. Normalmente todos los anestésicos se eliminan por vía renal, pero también podría haber un cierto porcentaje que se elimina por vía biliar. Normalmente es eliminación lenta, se elimina de manera lenta por vía renal y también tiene una eliminación lenta biliar, ¿no? Haciendo de que el aspecto estresante contra el riñón o contra el hígado no sea tan evidente. Todo cartucho de anestésico local tiene varios componentes. El primer componente que tiene un cartucho de anestésico local es el principio base. El principio base es la parte del cartucho que hace el efecto anestésico. Por ejemplo, ejemplos de principio base tenemos a la lidocaína, tenemos a la articaína, por ejemplo, a la mepivacaína. Ejemplos de principio base. Es la parte del medicamento que lo que va a hacer es el efecto bloqueante de canales de sodio voltaje dependiente. Otro componente es el vehículo. El vehículo es agua. Es un vehículo, es el agua que lo que va a permitir es disolver a todos los demás componentes del cartucho. Esa es la función del vehículo, disolver a todos los demás componentes del cartucho. Ejemplos de vehículos tenemos, por ejemplo, agua destilada. Tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio. Son ejemplos de vehículos. Otro componente también muy importante es el corrector de pH. Como ustedes recuerdan, el pH o el pK de la lidocaína era 7.9, pero el pH de nuestro cuerpo es 7.4. ¿Son afines? Sí, son afines, pero yo podría mejorar la afinidad, haciendo que la lidocaína de 7.9 baje un poquito más y se acerque más a 7.4. Y eso solamente lo voy a lograr añadiendo un ácido al cartucho. Ese ácido que se añade, ¿cierto? Ese ácido que se agrega al cartucho vendría a ser un componente que corrige el pH, por eso se llama corrector de pH. Un ejemplo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un corrector de pH. Se agrega al cartucho para que la lidocaína de 7.9 baje un poquito más y se acerque más al 7.4 que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Sí? El ácido clorhídrico. Es por eso que ustedes cuando compran un cartucho de anestésico local van a ver que dice clorhidrato de lidocaína. ¿Pero por qué dice clorhidrato de lidocaína? Porque contiene ácido clorhídrico. Otro componente importante del cartucho anestésico local es el coadyuvante. El coadyuvante es el componente que ayuda. ¿Ayuda a quién? Ayuda al principio base a hacer mejor su efecto terapéutico. Ejemplos de coadyuvantes tenemos los vasoconstrictores, porque los vasoconstrictores son los que ayudan en realidad al principio base a tener un mejor efecto. Los vasoconstrictores. Ejemplos de vasoconstrictores tenemos la adrenalina,
tenemos la noradrenalina, tenemos la levonorefrina. Son ejemplos de coadyuvantes, ¿no? ¿Qué hacen los coadyuvantes? Van a reducir el diámetro del vaso, haciendo que la absorción sea más lenta y por ende mejoran el efecto anestésico del anestésico local, el coadyuvante. Tenemos también los preservantes. Los preservantes, como dice su nombre, lo que hacen es preservar. Preservan a la solución anestésica en el ambiente y permite que no se degenere. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de preservantes, los metilparabenos. Los metilparabenos son ejemplos de preservantes. Y por último, tenemos los antioxidantes. Los antioxidantes son compuestos que se agrega al cartucho anestésico local para evitar que se oxide el coadyuvante o para evitar que se oxide la adrenalina. No se administra antioxidantes o no se agrega antioxidantes al cartucho por el principio base, por la lidocaína, no. Se agrega el antioxidante para ayudar a que no se oxide la adrenalina con la luz, ¿sí? Ese es el principal o la principal utilidad del antioxidante. Ejemplos de antioxidantes tenemos, por ejemplo, los bisulfitos de sodio. Los bisulfitos de sodio son antioxidantes y eso acarrea un problema, ¿no? Porque a veces el paciente viene a la consulta y dice que es alérgico a los cartuchos anestésico local, pero es bien poco probable que el paciente me sea alergia al principio base, a la lidocaína. Normalmente al componente que le hace mayor cuadro alérgico es al antioxidante, al bisulfito. Entonces, si tengo un paciente que se queja de alergia por la utilización del cartucho, es muy probable que sea alérgico al antioxidante, ya que el antioxidante, los bisulfitos, son derivados de una molécula muy alergénica que es el PABA, ¿no? El PABA, ácido paraminobutírico, ¿no? El PABA, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? Es muy importante saber que el antioxidante presenta muchos riesgos de alergias, de anafilaxis. Entonces, si viene un paciente alérgico, lo que podríamos hacer es administrar un anestésico local sin vasoconstrictor, porque si yo retiro el vasoconstrictor, automáticamente también se estaría retirando el antioxidante, porque no tendría sentido que esté el antioxidante en el cartucho, porque el antioxidante solamente se encuentra en el cartucho para ayudar que no se oxida el vasoconstrictor. Quiere decir que si yo doy un cartucho sin vasoconstrictor, también estaría administrando sin antioxidantes y eso mejoraría a que no se desarrolle un cuadro alérgico. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de los anestésicos locales? Después de todo lo que hemos visto, ¿por qué se generan los efectos adversos? Porque el anestésico local ya se absorbió. El anestésico local se está distribuyendo y a los lugares donde más llega el anestésico local es a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que en esos lugares es donde se presentan los principales efectos adversos. Efectos adversos cardiovasculares tenemos, por ejemplo, que el paciente puede presentarme taquicardia, pero también el paciente me puede presentar bradicardia. Es algo curioso que un fármaco me pueda producir en algunos casos taquicardia y en algunos casos bradicardia, pero la explicación es porque yo no estoy administrando un solo fármaco. Cuando yo administro el cartucho, se absorbe todo. Si la epinefrina que se absorbió llega más al corazón, mi paciente me va a desarrollar cuadros de taquicardia. Pero si lo que más llega al corazón es la lidocaína me va a producir bradicardia, porque la lidocaína es cardiodepresora. La lidocaína disminuye la función cardíaca. La lidocaína genera vasodilatación, lo cual hace que la presión baje, ¿no? Eso hace la lidocaína. Entonces, puede haber algunos efectos a nivel cardiovascular, como por ejemplo taquicardia, bradicardia. También podría presentarse hipotensión, por ejemplo, o elevación transitoria de la presión arterial si es que la epinefrina es la que ha llegado al corazón. Otros efectos adversos que se pueden presentar son a nivel del sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, que mi paciente me va a producir ataxia, mareos, diplopía, ¿no? Diplopía, que es visión doble, y en algunos casos, cuando se administran cantidades muy exageradas de anestésico local, se puede presentar algunos cuadros de convulsiones.
Y otros efectos adversos que se pueden presentar son cuadros de alergia o anafilaxis. Habíamos hablado que el componente que más cuadros alérgicos me puede producir son los antioxidantes. Y por último, también podemos tener cuadros de lipotimia o síncope. Le he colocado en signos de interrogación porque esto se puede deber al anestésico. Si la lidocaína llega al corazón, va a producir hipotensión. Y esa hipotensión va a estar relacionado con la lipotimia y va a estar relacionado con el síncope. Pero en algunos casos se puede presentar lipotimia o síncope, no por la administración del anestésico local, sino por el miedo que tiene el paciente, ¿no? El miedo, esa sensación temerosa que tiene el paciente ante el profesional de la salud, como el síndrome de la bata blanca, por ejemplo, nos va a dar también cuadros de lipotimia, por ejemplo, que no necesariamente se van a deber a la administración del anestésico local. ¿Por qué decidimos utilizar vasoconstrictor conjunto al anestésico local? Porque el vasoconstrictor nos va a dar bastantes ventajas. Por ejemplo, una de las ventajas que nos va a dar va a ser retardar la absorción del medicamento. ¿Y qué significaba que el vasoconstrictor retarde la absorción del medicamento? Que al absorberse de manera más lenta, el anestésico local va a tener un efecto más duradero. Otra ventaja que nos da el vasoconstrictor es disminuir la toxicidad sistémica del anestésico. Si el anestésico, gracias al vasoconstrictor, se va a ir absorbiendo de a poco se va a distribuir, y esa cantidad mínima que se está distribuyendo no va a generar un efecto tóxico considerable. Eso quiere decir de que un anestésico local con vasoconstrictor es menos tóxico que un anestésico local sin vasoconstrictor. Acordarnos de eso bastante. ¿Qué otra ventaja nos da el uso de vasoconstrictor? Prolonga la duración del efecto. Va a prolongar la duración del efecto del anestésico. ¿Por qué? Porque como el vasoconstrictor va a hacer que el vaso se vuelva de menor diámetro, va a hacer que el medicamento se absorba de a pocos. Y por último, el vasoconstrictor va a permitir de que haya un menor sangrado quirúrgico ante, por ejemplo, una cirugía de tercera molar retenida, una cirugía compleja. El vasoconstrictor me va a ayudar a que va a presentar menor sangrado quirúrgico en la zona del lecho. Si evaluamos las dosis máximas, tenemos dos opciones. Yo puedo administrar lidocaína con adrenalina o puedo administrar lidocaína sin adrenalina. Si yo administro lidocaína con adrenalina, la dosis máxima en adultos es 7 miligramos por kilo de peso. Quiere decir que yo voy a administrar 7 miligramos por cada kilo que pese el paciente. Si yo evalúo en pacientes pediátricos, la dosis máxima de lidocaína con adrenalina es 5 miligramos por kilo de peso. 5 miligramos por kilo de peso. Ahora, si yo evalúo la lidocaína sin epinefrina o sin adrenalina, la dosis en adultos es 4.5 miligramos por kilo de peso y la dosis en pacientes pediátricos es 4 miligramos por kilo de peso. Como ustedes se dan cuenta, cuando yo administro lidocaína sin adrenalina, la dosis es menor. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando yo administro lidocaína sin adrenalina, el medicamento es más tóxico. Cuando yo administro con vasoconstrictor con adrenalina, el medicamento presenta menos toxicidad. Presentaciones comerciales más conocidas o las más utilizadas son las que aparecen en ese rectángulo rojo. Lidocaína al 2% con adrenalina 1 en 80.000 y lidocaína al 2% con adrenalina 1 en 100.000 son las presentaciones más conocidas o más utilizadas de estos medicamentos. Si hablamos ahora de mepivacaína, tenemos también que puede estar asociada a un vasoconstrictor, puede estar asociado a la levonorfrina o puede estar asociado a la adrenalina, a cualquiera de los dos. Pero la dosis máxima de mepivacaína con vasoconstrictor en adultos es 6.6 miligramos por kilo. Y en pacientes pediátricos es 5 miligramos por kilo de peso. La dosis de mepivacaína sin adrenalina en pacientes adultos vendría a ser 6.6 miligramos por kilo de peso y en pacientes pediátricos 5 miligramos por kilo de peso.
Como se dan cuenta, la dosis es la misma y la explicación es porque la mepivacaína, a comparación de la lidocaína, es muchísimo menos cardiotóxica, por ejemplo. Entonces, yo puedo administrar mepivacaína con o sin vasoconstrictor en la misma dosis. Presentaciones comerciales más conocidas de estos medicamentos tenemos, por ejemplo, mepivacaína al 2% con adrenalina 1 en 100.000 y tenemos la famosa mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, ¿no? Que es la que más se utiliza sin vasoconstrictor, porque si yo comparo mepivacaína sin vasoconstrictor con lidocaína sin vasoconstrictor, la que menos potencial tóxico me presenta, obviamente es mepivacaína, por eso es la más utilizada. Pasando a otro grupo de medicamentos, tenemos los antiinflamatorios no esteroideos o llamados también AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Estos medicamentos son los medicamentos que son prescritos como primera línea para el tratamiento del dolor y la inflamación. Entonces, para yo poder hablar de de antiinflamatorios no esteroideos, tengo que primero hablar de dolor. El dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con daño real o potencial de los tejidos. Quiere decir de que para que haya dolor tiene que haber daño. Nosotros vamos a conocer al daño con otro nombre, que vendría a ser noxa. Noxa o daño. Noxa o daño. Entonces, podemos tener noxas físicas, podemos tener noxas químicas o noxas biológicas. Las noxas físicas, por ejemplo, ¿qué podría ser? Noxas físicas, por ejemplo, podríamos tener un golpe, podemos tener una quemadura, esas son noxas físicas, ¿no? Noxa o daño. Podemos tener noxas químicas, que es por ejemplo un ácido clorhídrico, por ejemplo, si nos cae en la mano nos va a producir un daño bastante severo, ese es un daño químico. Y podemos tener noxas biológicas o infecciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una infección, una infestación por parásitos, ¿no? Esos son noxas. Si nosotros nos ceñimos a los tipos de dolor que hay según la OMS en esa escalera o en esa escala analgésica, podemos clasificarlo en dolor leve. Un dolor leve en odontología podría presentarnos, por ejemplo, una pulpitis. Podemos tener dolor moderado, que básicamente dolor moderado estamos hablando, por ejemplo, de una exodoncia de tercera molar retenida, por ejemplo. Podemos tener dolor severo, por ejemplo, dolor por cáncer, es un ejemplo de dolor severo. Y podemos tener también dolor quirúrgico, que es el dolor que uno sentiría si está en sala de operaciones y le hacemos una incisión, ¿no? Una incisión abdominal, por ejemplo, sin la aplicación de un anestésico, ¿no? Ese es el dolor quirúrgico. Dentro de dolor leve, para yo poder tratarlo, puedo tratarlo con paracetamol o puedo tratarlo utilizando AINES por vía oral. Si yo me refiero ya a dolor moderado, puedo tratarlo, por ejemplo, con opioides débiles. Como por ejemplo el tramadol, como por ejemplo la codeína. O puedo tratarlo inclusive con AINES, pero con AINES por vía intramuscular. Nosotros en odontología a nivel ambulatorio solamente llegamos a tratar hasta dolor moderado. Dolor severo y dolor quirúrgico ya se tratan a nivel hospitalario o a nivel clínico. Lo puede hacer un odontólogo, pero ya se tiene que hacer a nivel de esas instituciones, porque para dolor severo normalmente ya se utilizan vías endovenosas. Por ejemplo, se puede utilizar para dolor severo AINES por vía endovenosa, ketoprofeno, por ejemplo, por vía endovenosa, o podemos utilizar de repente opioides fuertes, como por ejemplo la famosa morfina. Para dolor quirúrgico se utilizan opioides fuertes pero de alta intensidad. Por ejemplo, tenemos el fentanilo, por ejemplo, tenemos el remifentanilo. Y también podemos utilizar inductores de anestesia general, como por ejemplo tiopental, por ejemplo sevoflurano, por ejemplo isoflurano. Entonces, como vemos, para cada tipo de escalón del dolor tenemos una alternativa tentativa para poder utilizar algún analgésico. ¿Qué son los AINES entonces?
Los AINES son fármacos de naturaleza ácida, son fármacos ácidos, a diferencia de los anestésicos locales, que eran fármacos de naturaleza alcalina. Estos son medicamentos ácidos, utilizados para el tratamiento del dolor y la inflamación. Precisamente que un AINE sea un ácido es una gran ventaja, porque los anestésicos locales en ambientes ácidos funcionaban mal, pero los AINES en ambientes ácidos funcionan muy bien. Es por eso que los AINES ante un ambiente inflamado funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque los AINES son medicamentos de naturaleza ácida. Son medicamentos que tienen un pK o un pH menor a 7. Entonces, los AINES figuran entre los fármacos más prescritos y utilizados, pero para el tratamiento del dolor, pero el tratamiento del dolor inflamatorio o dolor asociado a condiciones inflamatorias. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay varios tipos de dolor. Tenemos, por ejemplo, el dolor inflamatorio, que es precisamente el dolor con el cual el odontólogo se ve tratando día a día. Normalmente, ¿por qué le duele a un paciente que llega a la consulta? Por inflamación pulpar, por inflamación periodontal, ¿no? Dolor inflamatorio. Pero también tenemos dolor visceral, que es, por ejemplo, el dolor que generan los cólicos, ¿no? Los cólicos. Y tenemos el dolor neuropático, que también el odontólogo puede verse enfrentado a él, ¿no? Por ejemplo, cuando nos llega un paciente con neuralgia del trigémino. Pero para estos tres tipos de dolor, los AINES solamente se utilizan para dolor de tipo inflamatorio. De repente, para dolor de tipo visceral será adecuado otro grupo de medicamentos analgésicos, como por ejemplo los opioides. Y para el dolor neuropático, que se genera porque el nervio tiene una hiperexcitabilidad, debemos de dar fármacos que reduzcan la excitabilidad nerviosa, por ejemplo algunos anticonvulsivantes, como por ejemplo el que más se utiliza para el tratamiento del dolor neuropático es la carbamazepina. Entonces, hay muchas cosas que yo debo de evaluar cuando hablo de dolor, cuando hablo de inflamación. En esta diapositiva lo que vamos a ver o lo que vamos a hacer es evaluar cómo se está generando el dolor, cómo se está dando el dolor o cómo se genera la inflamación. Primero, si ustedes ven ahí en la diapositiva, el primer nombre que aparece ahí son fosfolípidos. ¿Por qué los coloco? Porque toda membrana del cuerpo, toda membrana celular presenta fosfolípidos. Quiere decir que cuando viene una noxa, un daño, no importa que sea física, no importa que sea térmica, no importa que sea química o no importa que sea biológica, siempre va a lesionar fosfolípidos, porque todas las membranas de nuestro cuerpo, todas las membranas de nuestra célula presentan fosfolípidos. Al verse lesionados los fosfolípidos, se va a activar una enzima que se llama fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una enzima que lo que va a hacer es como dice su nombre, ¿no? Fosfolipasa A2, fosfolipasa, fosfolípidos ASA, va a cortar, va a hidrolizar los fosfolípidos y al hidrolizarlo se va a formar el famoso ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precisamente el componente que es formado producto de la hidrólisis de los fosfolípidos por esta fosfolipasa A2. Pero ese ácido araquidónico que ha sido formado, ese ácido araquidónico que se ha formado, va a ser metabolizado por dos enzimas. La primera enzima es la lipoxigenasa, que es una enzima que cuando metaboliza el ácido araquidónico, lo que va a permitir es que se formen leucotrienos. Y estos leucotrienos son agentes que van a promover la inflamación o van a generar inflamación, pero no solamente inflamación, también broncoespasmo. Y la otra enzima que va a metabolizar al ácido araquidónico es la famosa ciclooxigenasa, o llamada también COX. Pero acá hay que aclarar, ¿no?, que hay varios tipos. Un tipo, por ejemplo, es la COX-1 y otro tipo es la COX-2. Si yo quiero comparar entre ambos tipos de ciclooxigenasa, quiero comparar entre la COX-1 y quiero comparar entre la COX-2, la COX de tipo 1 es una ciclooxigenasa que va a formar prostaglandinas fisiológicas, o sea, prostaglandinas normales del cuerpo. Y esas prostaglandinas fisiológicas o esas prostaglandinas normales que presenta mi cuerpo, o llamadas también prostaglandinas constitutivas, esas prostaglandinas lo que van a hacer es tener un efecto gastroprotector, protege el estómago, aumenta el moco gástrico y reduce la secreción ácida gástrica, o sea, protege el estómago. Y también va a proteger al riñón, es nefroprotector, porque permite que llegue mejor cantidad de sangre al riñón
Y si al riñón le llega mejor cantidad de sangre, se va a oxigenar mejor y va a trabajar mejor. Eso es lo que forma la COX de tipo 1. La COX de tipo 1 es buena, entre comillas, ¿no? Es una ciclooxigenasa fisiológica, es una ciclooxigenasa que lo que tiene son funciones básicamente protectoras. Pero hay otro aspecto que va a formar, o hay otro componente que va a formar la COX-1, que es los tromboxanos. Los tromboxanos también tienen un efecto protector. Lo que va a hacer los tromboxanos es promover la agregación plaquetaria. Y al promover la agregación plaquetaria, lo que está haciendo es que las plaquetas se agregan mejor. Y si se agregan mejor, va a haber menos riesgo que el paciente sufra un cuadro hemorrágico, por ejemplo. Entonces, como podemos evaluar, la ciclooxigenasa 1 es una ciclooxigenasa protectora, es una ciclooxigenasa constitutiva. Pero si evaluamos la COX-2 no se encuentra de manera normal en nuestro cuerpo. La COX de tipo 2 es una COX inducida, es una COX que se va a inducir o se va a producir cuando hay un daño o una noxa. Por ejemplo, ¿qué es lo que produce la COX-2? Va a producir prostaglandinas inducidas, que son prostaglandinas que se van a formar producto del daño, la cual son las culpables de que al paciente le genere dolor y que le genere inflamación, esa prostaglandina inducida. Y también la COX-2 va a producir prostaciclina, ¿no? Principalmente prostaciclina I2. La prostaciclina es un potente agente vasodilatador. Es por eso que en un ambiente inflamado ustedes lo ven de color rojito, lo ven hiperémico. ¿Y por qué está rojo? ¿Por qué está hiperémico? Porque la COX-2, aparte de producir dolor y promover la inflamación, también produce prostaciclinas, las cuales son agentes vasodilatadores que van a hacer que la zona inflamada se torne hiperémica. Entonces, como vemos, de esa manera se ha generado, por culpa de una noxa, por culpa de un daño, se ha generado dolor, se ha generado inflamación, se ha generado de alguna manera ese rubor, ese enrojecimiento en la zona inflamada. La pregunta sería, ¿a qué nivel actúan los AINES? ¿Dónde actúan los AINES? Bueno, los AINES actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa, pero inhibiendo a las dos, a la COX-1 y a la COX-2. Si nosotros analizamos esto, doctores, tenemos que si se está inhibiendo la COX-2, se está reduciendo el dolor y la inflamación. Pero si se está inhibiendo la COX-1, se está reduciendo la protección gástrica, o sea, vamos a tener efectos gastrolesivos, que son los efectos adversos más importantes de los AINES, y también vamos a tener efectos, ¿qué cosa? Nefrotóxicos, que son los que aparecen cuando un paciente consume AINES por mucho tiempo. Y también podemos tener cuadros hemorrágicos, ya que también se está inhibiendo la producción de tromboxano. Entonces, como vemos, los AINES tienen efectos terapéuticos muy buenos, son analgésicos, son antiinflamatorios, pero los AINES también tienen efectos adversos bastante severos, por ejemplo, gastrolesividad, por ejemplo, hemorragia espontánea, por ejemplo, nefrotoxicidad.